parecía que con esta operación del Senado, con esta presión del Fondo Monetario Internacional con los republicanos, con las movidas de piso que me hacían los de adentro, con las críticas de amigos radicales que no veían que para poder distribuir más hay que generar más, entonces me empujaron a la caída. Y cuando trajeron la violencia, porque usted se acuerda de los días de eso, de la semana, empezaron en la provincia de Buenos Aires, asaltando supermercados. Los hubo en Entre Ríos y en Mendoza, y ahí provocaban incendios. Eso era un plan deliberado para mostrar incendios en todas partes, que terminaron en el acto mismo de mi renuncia, que yo presenté como un acto de renunciamiento para la pacificación del país y asegurar la continuidad institucional. Y también porque el bloque, los legisladores radicales, dijeron que no había otra salida que la renuncia. Es decir, no había ánimo de lucha, ni una actitud de parar y decir esto no lo admitimos. Con gran dolor lo digo porque el radicalismo ha sido siempre el partido de las instituciones. Y que haya estado del lado del quiebre de las instituciones no me gusta. Pero asumo que el momento no era difícil y que uno puede temer las cosas. En la época de Alfonsín también hubo dificultades muy grandes. La caída se resolvió por un anticipo de la entrega. En 6 meses entregó el gobierno antes. ¿Por qué? Porque vino la hiperinflación, pero ahí estuvimos todos unidos, todos los radicales. Así que después, claro, se quiere hacerme responsable de todo, y bueno, es el destino. Yo he vivido el honor de ser presidente de la República, no he logrado el éxito que deseaba en este aspecto económico, en este final político, pero sí en muchas otras cosas, en los valores que prediqué, donde puede la sociedad argentina mirar hacia atrás para comparar cómo no había secuestros, no había asaltos o secuestros en los barrios cerrados, no había piquetes que obstaculizaran la circulación porque atendíamos las necesidades de la gente en el lugar, no había estos ataques tremendos de estudiantes entre sí que acaban con la muerte de algunos, donde se exaltaba el valor de la educación, donde hubo programas de salud que eliminaron, redujeron muchísimo la mortalidad infantil, donde desaparecieron enfermedades como el sarampión, donde se atacó el dengue de una manera total, donde hubo políticas para los pueblos indígenas, donde hubo una política federalista y con los gobernadores, incluso justicialistas, tratábamos los temas en un momento de gran necesidad, porque la soja valía $100, lo que hoy vale 500. Y además agredidos de afuera y con un enfriamiento de la economía. Y el gran problema que nos quedó Brasil con la devaluación, que ocurrió en la época de Menem. Fui a Brasil varias veces, hablé con Fernando Henrique Cardoso, buscar un tipo de cambio que favoreciera las exportaciones. Había dificultades porque ellos también pasaban muchos problemas, pero no negociábamos mal, porque después de las negociaciones yo volví acá y me llamaba Fernando Henrique para tratar de corregir algo que habíamos conseguido, y esto no estaba bien. Ellos tenían industria protegida como la informática o los acuerdos con la industria automotriz. Fueron 2 casos, uno al principio y otro al final del gobierno. Se hizo un acuerdo automotriz, ahí actuó Débora Giorgi muy bien, y a la semana me llamaba el presidente: queremos cambiar el acuerdo automotriz porque la federación, o sea que habíamos negociado bien. Y al final se hizo un acuerdo para la carga de la importación de productos informáticos, y también me llamó el presidente Cardoso a pedirme que si podíamos rever esto y dar marcha atrás. Es decir, defendimos siempre el interés del país. Pero hay cosas que están por encima de un gobierno de un país, que es la presión de la circunstancia económica que nos rodea en un mundo globalizado, la presión de los organismos financieros de crédito, y una cosa que ha denunciado el propio kirchnerismo, que son las calificadoras de riesgo. ¿Usted se acuerda cómo hablaban del riesgo país? Y la mandaban los cables del riesgo país. Eso era para la especulación.
bajaba el precio de los títulos. Me acuerdo que era 4.000, 5.000 puntos. No, 2.500. O 2.500, no me acuerdo. Pero con eso bajaba el precio de los títulos argentinos que ellos compraban. Y estos son los que ahora aparecen como los holdouts. Claro. Se hicieron por monedas de títulos argentinos y después quieren cobrarlos a valor nominal. Ahora, es muy duro un gobierno que está peleando eso, que nadie salga a afirmar los valores del país y a luchar. Acá hubo una gran defección de lo que tenían que hacer. No querían decir las cosas como eran ni señalar a los verdaderos enemigos. Había un plan para quedarse con el poder. Por eso el doctor Duhalde dice en Estados Unidos 2 meses antes que él va a asumir en diciembre y le dice a Aznar en España que lo ayude porque en diciembre él va a ser presidente. Y Aznar le dice, pero ¿cómo si el presidente de la Rúa es amigo mío? Es decir, esto vino planificándose. No tuve buena información, uno cree que los presidentes pueden... La información era sobre el objetivo global, pero no sobre el procedimiento que me hubiera permitido pararlo. Evitar además una violencia innecesaria, porque después que han hecho la desgracia de la violencia de esos días, quieren ponerla en cabeza del presidente, que era la víctima de ellos. Yo dejo de tener responsabilidad, yo era la víctima, porque una violencia dirigida contra mí, contra mi gobierno. Es absurdo pensar que un gobierno genere violencia para su propia caída. No, al contrario. La fortaleza de un gobierno está en la paz y en la no violencia. Esa es la parte triste de la historia. Lo otro que tiene que quedar el ejemplo de cómo se actúa. Porque si vemos la degradación moral de la sociedad actual, es tremenda. Y eso viene de prohijar la violencia, haber dejado que avance el narcotráfico, desvalorizar las leyes. Se habla de fortalecer el rol del Estado, ¿no es cierto? Fortalecer el rol del Estado en ciertas medidas de manejo económico, ¿no? Los disparates que hacía Moreno, la estatización de algunos servicios, póngale usted el correo, la distribución de agua. Pero el rol del Estado, eso es el manejo de un sector de la vida de un país. El otro sector es el de la vida cotidiana de todos quienes integramos una comunidad. Y la vida cotidiana se da en función de la ley, debe realizarse dentro de la ley. Es decir, no se deja infringir la ley impunemente. ¿Por qué? Porque la ley es lo que nos expresa y representa a todos. Y la ley es el Estado. Entonces, si yo quiero subvertir la ley y el Estado, o hago un derecho penal que no se aplique o lo suprimo directamente, o un derecho penal totalitario, donde no hay garantías para nadie, como en el sistema nazi o en la Rusia comunista soviética. Es decir, en Alemania nazi el derecho penal del enemigo. A usted condeno porque sos enemigo del régimen nacional socialista. Y en Rusia te condeno porque es conveniente para el interés del Estado en la concepción política. Eso destruye el sistema de garantías del derecho penal y mata la libertad. Y lo otro que mata la libertad es cuando no hay nada que contenga al ciudadano para que viva dentro de la ley. Todos precisamos el marco legal para vivir dentro de la ley. Perón, y me voy a hacer una cita, yo que soy radical, decía, todos son honrados mejor si se los controla. En esta expresión folclórica está queriendo decir que necesitamos el encauzamiento, ¿no?, de la ley. Lógico. Por eso, una de las formas de educarnos a vivir dentro de la ley suele ser el respeto a las reglas de tránsito, es decir, empezar de lo básico, cumplir las obligaciones del Estado, que no debe abusar, porque cuando genera protesta y rencor, uno se rebela contra la ley misma. Es decir, quizás me estoy excediendo al hablar de lo que es el concepto de la ley para la convivencia civilizada. Seguro. La ley la definían los griegos, la definía Aristóteles, la ley es
la suprema virtud resumida y debe ser obedecida por eso. La definió después Santo Tomás, que es la ordenación de la razón para el bien común. La ley fue expresada por los romanistas y los comentaristas durante la Edad Media, pero después, con la creación del Estado moderno, a partir de Napoleón, la ley tiene una forma, un perfil concreto. Bueno, yo tengo una formación jurídica basada en la ley, no en el nihilismo, que es una forma de anarquía. Y pareciera que algunos quieren llevarnos a eso. Por eso, acá se trata de defender no solo un código penal por capricho, sino como punto de referencia, para que se sepa lo que está bien y lo que está mal, y que lo que está mal debe ser corregido. No quiero extenderme ni ser complejo, porque esto sirve para los otros campos de la ley. Está la obligación de contribuir cada uno al sostenimiento del Estado y la comunidad a través de los impuestos, que por eso deben ser justos y equitativos. La gente se indigna cuando paga enormes impuestos y ve que se los roban por otro lado. Deterioro de la confianza en la ley. Esto que le llaman, como le llaman, algunos insisten en la palabra anomia. Anomia quiere decir a que no, y nomia de norma, ¿no? Es decir, no hay norma, no hay reglas. Y tenemos que vivir dentro de reglas que no las puede imponer uno individualmente. Ojo, ni aunque sea el presidente, sino que deben surgir a través de los mecanismos que tiene el Estado para establecer las leyes. Vamos a hacer un rápido ping-pong, un sueño. Que nuestro país crezca de manera efectiva y perdurable, no por los beneficios circunstanciales de un cuadro económico internacional, sino desarrollando industrias de base, tecnología de punta y gran capacitación de los ciudadanos a través de la educación. ¿Qué cambiaría yendo para atrás? ¿O de qué se arrepiente? Yo fortalecería más todavía el sentido de república, que es la separación de los poderes y la contribución entre ellos. ¿Y qué precisa? Una actitud leal de quienes le integran, no destructiva, sino al contrario, para cooperar realmente al bien común. Recuperaría el valor de la palabra patriotismo, que no es una palabra vana. Vamos a hablar un poquito del presente. ¿Qué es este Frente UNEN? ¿Cómo lo ve? Esto que armó, bueno, el socialismo, radicalismo, bueno, hay distintos partidos, ¿no? ¿Puede ser aceptado por la sociedad, doctor? Sí, lo va a ser. Yo no participo, aclaro, estoy retirado de la política, no quiero aparecer metiéndome, porque si ellos mismos han callado respecto al fallo, debe ser que no quieren que se los mencione relacionados con este episodio o con el expresidente. Por eso lo veo de afuera como ciudadano y opino. En la democracia la base es la participación. Seguro. Si todos se mantienen al margen, la democracia se debilita. Cuanto más participan, se fortalece. Por eso la importancia del voto obligatorio, porque cuanto más gente concurre a votar, más fuerte es la democracia. Nosotros tenemos participación del 80%, los países del voto libre, incluso Estados Unidos, tienen un voto del 40%. Eso debilita, en fin, se fortalece por otras cosas, la amplia libertad de prensa, etc. Pero la participación se da o por las grandes estructuras de pocos partidos, y eso es el bipartidismo, la gente busca lo que le sea más afín, y dentro de eso, dentro de cada partido, se dan las distintas corrientes, porque no todos coinciden exactamente. A veces ocurre que las corrientes que están dentro de un partido se separan y falta la etiqueta común, pero en el fondo la afinidad subsiste. Que vayan dispersos es un atentado, porque es debilitar las fuerzas. Entonces lo lógico es juntarse. Y es lo que hace el Grupo UNEN, es lo que hacen, ha hecho el justicialismo muchas veces, pero hay un límite. Cuando dentro de su unión vienen actitudes
inaceptables, entonces viene la separación. En el justicialismo están juntos pero separados y no sabemos cómo van a ir a la elección. En UNEN están separados pero ahora juntos y hay que ver cómo van a la elección la fuerza con que se juntan. Y todavía hay alguno como Macri que anda ahí rondando, no se sabe cómo se va a juntar. Pero Macri, suelto y perdido, significa un desperdicio de voluntades de participación. Doctor, le quiero agradecer nuevamente y breve, a ver, para ya cerrar. Tuvo muchas desilusiones, ¿no? De todo esto que estuvimos hablando, muchas operaciones en contra. Un desafío hoy. A pesar de las desilusiones que tuvo, un desafío. No, yo quiero, usted me dirá que es esto del fallo, que es uno, para que se entienda bien. Yo creo que la gente va entendiéndolo bien, porque a la gente no la pueden engañar una vez, pero no dos veces. En la medida que le llegue la información, va a saber cómo es. El mayor desafío es poner esta historia de que hablamos hoy bien escrita, bien clara, para transmitir esta experiencia. Y dejar, si no el legado de un gobierno que diga solucioné todos los problemas, que en definitiva hasta ahora no he visto ninguno que haya solucionado todos los problemas, porque cada uno les reprochan su parte, sea Alfonsín, Menem, Duhalde, Kirchner, de modo que, digamos que me apuntan de manera especial, puede ser. El legado para poder transmitir lo que yo entiendo que deben ser las reglas de conducta de una sociedad civilizada y democrática que construye un sistema republicano fuerte y perdurable. Y sobre esa base, un desarrollo económico consistente que se mantenga en el tiempo, no de negocios rápidos ni de especulaciones financieras fáciles y engañosas, sino de inversión sólida, con presencia mundial, no y libre de improvisaciones, como lo que se ha hecho con la carne o el trigo. Y eso entonces, que sea la base para una convivencia armónica, civilizada, lo mejor posible. Y que ahí pueda entenderse sobre la base de ese ejemplo, esto es mi mensaje, que se puede vivir en paz. Y que la paz es el fundamento de la felicidad. Desde el gobierno no se hace la felicidad, desde la política tampoco, pero se crean las condiciones para no vivir perseguidos. Seguramente. Gracias nuevamente, doctor Fernando de la Rúa. Muchas gracias.